Bueno, teniendo en cuenta al autor Shalom Sarwat, digamos que él define los valores como estas creencias profundas que guían las acciones y juicios de las personas, obviamente, en distintas situaciones. Digamos que para él los valores obviamente son universales y organizan las prioridades del individuo y obviamente de la sociedad, digamos, actuando como principios motivacionales. Digamos que su teoría identifica 10 tipos básicos pues, de valores que están agrupados en dimensiones, como lo es la apertura al cambio, la conservación, la superación personal y obviamente la trascendencia de esta persona, los cuales interactúan en función obviamente del contexto cultural y social de la persona. Ya relacionándolo con la canción El Patillero, digamos que aquí se juegan valores como la honestidad, la resiliencia y obviamente el orgullo por, digamos, la identidad popular que se ven relacionados con con la perspectiva del autor anteriormente mencionado, que son la seguridad, la conformidad y, digamos, la benevolencia. Digamos que estos valores obviamente llegan a orientar la representación del patillero, obviamente como una figura digna, trabajadora y valiosa dentro de la comunidad, reivindicando a aquellas personas que pues digamos en ciertos momentos suelen ser socialmente invisibilizados. Digamos que así la canción no solo cuenta una simple historia individual, sino que también refuerza valores colectivos que dan sentido y reconocimiento al trabajo informal, que en este caso es pues el trabajador, el vendedor ambulante. Digamos que por otro lado esta canción se expresa, digamos, desde una perspectiva cultural y colectiva, ya que pues se visibiliza pues una figura común en muchos contextos, que en este caso pues es el trabajo del vendedor ambulante, y pues al mismo tiempo hay una reivindicación social reconociendo pues obviamente el aporte de aquellas personas que suelen ser invisibles, como pasa en este caso obviamente bajo el oficio de ser un vendedor ambulante, de tener un trabajo informal. La motivación que se expresa en la canción El Patillero es una motivación extrínseca. Digamos que esto teniendo como referencia dos autores, el primero llamado Edward Deci y el segundo Richard Ryan. Digamos que son autores que hablan acerca de la teoría de la autodeterminación, en donde ellos básicamente proponen que la motivación extrínseca no es el hecho de actuar por factores externos, sino que digamos que esta puede variar en grados de autonomía dependiendo de cuánto la persona haya interiorizado ese motivo externo. Entonces, estos autores identifican diferentes tipos de regulación dentro de esta motivación extrínseca, que son dos. El primero es desde la más controlada, en donde el individuo hace, digamos, algo solo por una recompensa o por simplemente evitar un castigo. Y el segundo es hasta la más autónoma, que el individuo hace cuando, digamos, la acción de este individuo externa se aliena con los valores personales de este mismo. Entonces, lo esencial, según los autores anteriormente mencionados, es que una motivación extrínseca pueda ser más saludable y sostenida si esta está internalizada y digamos se conecta con las necesidades básicas, digamos, de autonomía, de competencia y de relación. Ya con este contexto dado, podemos ver que esto se ve relacionado obviamente con la canción El Patillero, en donde hay una evidencia de motivación extrínseca de tipo regulada externamente, como lo planteaban los autores, ya que aquí digamos que el protagonista no actúa por un gusto o por interés a esa profesión, un interés personal a esa profesión, sino más que todo por la necesidad de obtener una ganancia económica, pues obviamente por el contexto en el que se encuentra, lo cual digamos refleja una motivación basada en recompensas externas. También teniendo en cuenta la expresión eso me lo paga el bocón, deja ver ese esfuerzo que, bueno, el esfuerzo de este trabajador está condicionado, digamos, por lo que otros le dan a cambio y no por un valor que él haya interiorizado. Digamos que además el malestar que él presenta o la rabia que siente cuando pierde o el camión le aplasta la sandía,
confirma obviamente que su acción está centrada simplemente en evitar consecuencias negativas más que una convicción interna. Entonces esto sugiere que su comportamiento no está integrado a su identidad o esos valores personales que conforman la persona, sino que más que todo responde simplemente a una lógica de supervivencia económica, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra. Entonces así pues digamos esta canción ilustra como una motivación extrínseca, digamos cuando no está internalizada, puede generar o puede provocar frustración, dependencia del reconocimiento o una retribución externa, que es en el caso de este vendedor. En un primer momento encontramos las actitudes afirmativas. Primero, cuando el personaje muestra orgullo por su trabajo sin ningún tipo de vergüenza por su oficio. Además de esto, exalta su energía, su alegría y su manera entusiasta de ganarse la vida. Por otro lado, hay una afirmación de la dignidad del trabajo informal y de la identidad popular, en este caso por su labor como patillero. Encontramos que el autor Albert Bandura nos dice que la actitud afirmativa se relaciona principalmente en el sentido de la autoeficacia. Esto quiere decir la creencia en la propia capacidad para influir en los eventos y en cómo se enfrentan las personas a los desafíos que tienen. Por otro lado, encontramos las actitudes transformadoras. La canción transforma la imagen del vendedor ambulante convencional que se tiene, de alguien que puede ser visto como marginal, a una persona central, admirada y también se puede hasta ver como un ejemplo. Se cambia la percepción de lo humilde, dándole valor y visibilidad a este personaje. Además de esto, promueve una mirada positiva y respetuosa hacia quienes se ganan la vida con esfuerzo y en contextos bastante difíciles. Por lo que el autor Antonio Gramsci nos dice que estas actitudes transformadoras desde la cultura y la conciencia de la clase crea un poder de los sectores populares para generar un cambio social desde lo cotidiano. Esto se puede ver claramente en la canción. Primero que todo, es importante conocer la noción de percepción social. Para ello vamos a citar a dos grandes autores. El primero de ellos es Henry Tagfeld, en cuya definición encontramos la noción de percepción social como un proceso de categorización, motivado por la necesidad de buscar una identidad, más específicamente una identidad de tipo positiva. Por otra parte, pero también muy ligado a lo que les dije anteriormente, se encuentra Irving Goffman, que define la percepción social como un juego interactivo, en donde el sujeto o se incluye al sujeto y también se incluyen aspectos como guiones, normas, roles y cómo estos a su vez condicionan la forma en cómo el individuo se ve a sí mismo y cómo quiere ser visto por la sociedad. Ahora bien, en la canción El Patillero se representa, o más bien se deja ver cómo un individuo de tipo popular es estigmatizado y en ocasiones incluso a veces es ridiculizado por el bocón, que sería algo así como el antagonista en esta canción, quien se burla y pasa por encima del trabajo del vendedor. Lo cual refleja como muchas veces este tipo de trabajadores se vuelven invisibles y es solo hasta el final de la canción que este burlón recibe un castigo, algo así como un castigo de tipo cómico expresado por medio de la canción, desde donde también se muestra una especie de justicia simbólica y se muestran aspectos también como las desigualdades y las faltas de respeto hacia este tipo de trabajadores, que en muchas ocasiones son vulnerados y son considerados como netamente informales. Un dato adicional y que es de relevancia para todos nosotros es que la noción de percepción social, específicamente la estigmatización, fue abordada principalmente por Irving Goffman, que ya lo habíamos visto anteriormente y que incluso tiene una obra que habla de esto. En el quinto punto, la canción muestra al patillero como un sujeto popular que se vuelve aceptado al protagonizar una historia cargada de amor, actitud y resistencia. El vendedor ya no es solamente visto como una figura marginal, sino también como alguien con voz y visión propia. Desde pues esta perspectiva,
Patillero adopta una postura estética simbólica en el sentido que Michel Maffesoli propone, el cual habla del poder de los imaginarios colectivos, esos espacios pues donde las comunidades construyen identidad a través de emociones, vínculos y símbolos compartidos. La canción precisamente pues crea este imaginario popular donde pues desde el humor, el dolor, el amor y la resistencia no pues solamente se basa en mostrar una historia, sino también de darle una sensibilidad, de darle un sentido colectivo a través de una sensibilidad. Así pues el patillero pues adquiere un valor como símbolo de lucha y dignidad y no es como una figura marginalizada, sino como un actor social que conecta con otros sujetos populares desde lo artístico y lo callejero. Su figura también pues, nos permite cuestionar y las dinámicas de exclusión que suelen pues, darse en la ciudad. Esta representación del patillero transforma lo cotidiano en algo más simbólico, una afirmación de lo popular que resiste, que se mantiene y que se muestra a través de la estética, tal como pues lo plantea Maffesoli. Esta canción, más allá de su ritmo o su historia, tiene una carga simbólica muy fuerte que nos permite analizarla como una representación de fenómenos sociales profundos. En este caso, el protagonista, que es un vendedor ambulante que recorre las calles ofreciendo patilla, representa un sector desde la población que a menudo es invisibilizada o incluso marginada en el discurso oficial de los trabajadores informales. Entonces, desde la perspectiva del sociólogo Steve Brown, este tipo de canciones se pueden entender como formas de representaciones simbólicas. Esto quiere decir que no solamente cuentan una historia, sino que construyen sentido sobre ciertos grupos sociales y ese sentido puede resistir o puede reforzar ciertos estereotipos. En el caso del patillero, la canción no ridiculiza ni reduce al personaje como a un estereotipo, sino que lo dignifica. Lo muestra como alguien trabajador que hace parte de la cotidianidad urbana y que es protagonista de su propia historia. En este punto, Brown sostiene que estas representaciones tienen un valor político y también tienen un valor cultural, porque permiten que quienes normalmente no tienen voz en los medios o en los espacios de poder puedan como aparecer en el escenario público desde una mirada más humana y empática. Entonces, la canción se convierte en una herramienta de visibilización social. Además, si traemos a colación a otros autores como Michel Desserteau, podemos pensar que estas expresiones populares, como una canción sobre un vendedor ambulante, son también una forma de resistencia simbólica. ¿Y por qué serían como una forma de resistencia simbólica? Pues porque rompen con las narrativas dominantes que suelen asociar lo valioso con lo institucional, lo formal o lo culto. Entonces, en cambio, lo que pasa acá es que el patillero nos invita a mirar hacia lo cotidiano, hacia lo popular y a reconocer allí también historias dignas de ser contadas. Esto contrasta con un enfoque psicológico que se centraría más en las emociones internas del personaje, sus motivaciones, su autoestima o sus vivencias individuales. Si bien ese análisis también puede aportar, queda limitado si no se toma en cuenta el contexto social y cultural en el que también vive el personaje. Entonces, bueno, acá lo tomamos desde la sociología, que pues esto, tomándolo desde este punto, podemos ver cómo la canción articula una crítica a las desigualdades y al mismo tiempo también ofrece una nueva manera de ver a los vendedores informales, de no verlos como un problema, sino como parte del paisaje social, como actores que resisten, que construyen comunidad y que tienen un papel fundamental en la economía de la calle. Entonces, El Patillero no es solo una canción simpática o una canción pintoresca para bailar en las fiestas, sino que es una representación cargada de sentido que permite visibilizar a quienes suelen estar al margen del relato social. Como dice Brown, estas formas de narrar lo popular son esenciales para entender las dinámicas sociales desde abajo, desde donde muchas personas están y donde se considera como invisible. Por eso consideramos que el enfoque sociológico no solamente enriquece la lectura de la canción, sino que también nos invita a reflexionar un poco sobre cómo construimos nuestras ideas sobre el valor de las personas y de sus historias.
nos recuerda que también en lo cotidiano hay lucha, hay dignidad y hay belleza.